Ok, como les comentaba entonces, muchachos, en este circuito nosotros tenemos tres fuentes de corriente. En este caso tenemos la fuente de corriente A, la fuente de corriente B y la fuente de corriente C. Si usted se da cuenta, la fuente de corriente nos está indicando cuál es la dirección de la corriente en este circuito. Por lo tanto, aplicando el teorema de mallas, yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿cuántas mallas tenemos ahí? Cuatro mallas, ¿cierto? La primera de ellas vendría siendo la que abarca durante todo el circuito, ¿cierto? Tendríamos la primera. Tenemos la segunda malla, que en este caso vendría siendo esta la fuente A, que si usted se da cuenta hace referencia a un circuito cerrado, ¿cierto? Tenemos la tercera malla, que en este caso vendría siendo la fuente de corriente B, en donde la corriente circula por esta parte del circuito, ¿cierto? Y tenemos una cuarta malla, que es donde se está situado la fuente de corriente C. Si usted se fija, esta es la trayectoria que tiene. ¿Por qué razón nosotros necesitamos determinar cuáles son las mallas y saber cuáles son los nodos en este caso? Porque eso nos va a permitir a nosotros poder determinar las fórmulas que nosotros vamos a aplicar para lo que se nos pide acá. Que en este caso es identificar los voltajes en cada fuente de corriente y además saber el voltaje en cada una de las resistencias que aparecen en este circuito. ¿Se entiende lo que se requiere? Sí. Ok. Si usted se fija, analizando esta malla y esta otra que está acá, es la que nosotros nos vamos a fijar para poder determinar cuál va a ser los valores de corriente aplicando la ley de Kirchhoff. Por ejemplo, si nosotros analizamos la fuente de corriente en A, en esta malla, ¿cierto? Nosotros nos damos cuenta de que los 3 amperes, que es el dato que nosotros tenemos acá en este momento, porque si nosotros hacemos una exploración visual y observamos el circuito, nos damos cuenta de que la resistencia 1 pasa una corriente llamada I1, pero que en este caso nosotros no sabemos cuál es su valor de la corriente, ¿cierto? Solo sabemos que pasa una corriente I1. Si nosotros seguimos por el circuito nos damos cuenta que tenemos una resistencia 2, de la cual pasa una corriente que denominamos I2. No tenemos el valor de la corriente en I2, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos deducir que solamente en esta malla tenemos un solo dato de corriente, que en este caso es el valor de la fuente de corriente, que son 3 amperes. Aplicando la ley de Kirchhoff, nosotros podemos determinar cuál vendría siendo la corriente en este caso I1, que es lo que nosotros podemos encontrar en el cálculo. ¿Cómo nosotros podemos encontrar eso? Fíjense, si usted se da cuenta, esta corriente que sube, que pasa por acá, por el circuito, si se fijan, toma 2 direcciones, una hacia la derecha y la otra sigue derecho, ¿cierto? De modo que estos 3 amperes que pasan por aquí, pasan de esta manera. Una porción pasa por allá y la otra porción pasa por acá, ¿cierto? Para eso también es sumamente importante determinar cuáles son, digamos, las polaridades que en este caso tiene el circuito, pero que lo vamos a ver más adelante. Si usted utiliza tan simplemente la lógica, se podrá dar cuenta de que la corriente que pasa por I1 es diferente a la corriente que pasa en la fuente de corriente A, que son los 3 amperes. Por lo tanto, nosotros podemos decir que 3 amperes, o sea que esta corriente que está fluyendo hacia acá, es igual a la suma de esta corriente con esta otra corriente. ¿Se entiende? Por lo tanto, nosotros nos vamos en este caso al desglose de esta ecuación. Si ustedes se fijan, entonces decimos que el valor de corriente de esta fuente, que son los 3 amperes que tenemos ahí, ¿se alcanza a ver, cierto? ¿Se alcanza a ver? Tenemos que acercar un poco más esto. Pero esto lo tiene en su cuaderno.
¿por qué no ve su cuaderno? Porque yo le señalo ahí y usted como lo tiene igual, de la misma manera, entonces usted lo va acotando ahí, para no modificar la cámara. ¿Se puede o no? ¿O quiere que igual acerque la cámara? Podría correr un poco la hoja, ¿no? ¿Ah? Podría correr un poco la hoja, ¿no? No, porque tengo que hacer zoom. Po. Sí, hágate. ¿Cómo no? Ya voy a hacer zoom. Es que necesito que vean el circuito también, po. Ahí, Por eso necesito que ustedes tengan... Ahí, pues ahí se ve. Ok, continuamos entonces. Como habíamos visto, los 3 amperes que tenemos en esta fuente de corriente es igual a la corriente que pasa por I1 y la corriente que pasa por acá. Por lo tanto, eso lo llevamos a la ecuación. Decimos entonces que 3 amperes, que es el valor que yo tengo en esta fuente, es igual a la corriente que pasa por acá, que en este caso nos están dando ese dato, que son ¿cuánto? 4 amperes, más la corriente que pasa por I1, que no la sabemos. Si usted se da cuenta, frente a esta ecuación, nosotros nos damos cuenta de que podemos determinar fácilmente I1, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer en este caso es un despeje. Ojo, hay que tener cuidado con los signos. ¿Qué significa eso del despeje? Que en términos simples, nosotros la incógnita la dejamos hacia un lado de la ecuación y los datos o valores conocidos los dejamos al otro lado de la ecuación. ¿Cierto? Teniendo en cuenta de que estos sufren cambios de signo cuando pasan de uno a otro lado de la igualdad. ¿Cierto? Materia de pre-kinder, kinder, ¿no? Por lo tanto, si nosotros aplicamos ¿ya? el despeje en esta ecuación, dejamos el I1 afuera, ¿cierto? Por lo tanto, el I1 va a ser igual a menos 4 amperes más 3 amperes. ¿Se entiende por qué? No voy a explicar, no debería explicar esto ahora, pero de todas maneras igual lo voy a hacer. Como en este caso, los 4 amperes pasaron para el otro lado de la igualdad, por ser los 4 amperes positivos, pasaron al otro lado a ser negativos. ¿Se entiende? Por lo tanto, en este caso, decimos entonces que I1 es igual a menos 4 amperes más los 3 amperes. Eso nos da un valor de menos 1 amper. Por lo tanto, si usted se da cuenta, nosotros acabamos de determinar el valor correspondiente a I1. De modo que, pregunto, ¿cuánto es el valor de la corriente que está pasando por R1 por la resistencia de 250 ohms? Menos 1 amper. Por lo tanto, como yo ya sé, ya logré obtener el valor de I1, que en este caso es menos 1 amper, puedo decir entonces, perfecto, puedo aplicar entonces ley de Ohm. ¿Para obtener qué cosa? ¿Voltaje en dónde? En la resistencia 1, ¿cierto? Porque ya el valor de la resistencia ya lo tengo. Y además acabo de obtener la corriente I1. Por lo tanto, yo sé que según la ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. Es por esa razón que como yo tengo que obtener los voltajes tanto en las fuentes de corriente como también en las resistencias R1, R2 y R3, yo voy a dejar lista la ecuación para poder aplicar simplemente los datos que yo voy a ir obteniendo en el transcurso del desarrollo de mi circuito. Es por esa razón que en la parte superior voy a dejar entonces de que el voltaje en la resistencia 1, o sea en este sector, es igual a, aplicando ley de Ohm, la corriente que pasa por la resistencia 1 y 1, que ya los acabamos de obtener, multiplicado por el valor de la resistencia, que en este caso son 250 voltios. Por lo tanto,
teniendo en cuenta de que ya este dato lo puedo obtener y del cual yo ya sé que son menos 1 ampere, simplemente multiplico. Menos 1 por 250, ¿cuánto es el voltaje que da en R1? Menos 50 voltios. Por lo tanto, yo ya sé de que el voltaje en la resistencia 1 es de menos 250 voltios. ¿Sí? Ok. Ahora, sigamos analizando este circuito. Nosotros, en base al dato que nosotros tenemos acá en la malla B, nosotros podemos decir entonces de que la corriente que pasa por I1 sufre exactamente el mismo cambio que sufre en este caso la fuente de corriente en 3. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente que fluye, ya en los 3 amperes que fluyen por acá, pasan por este lado del circuito y por este otro lado del circuito. En I1 pasa exactamente lo mismo. Si se fijan, la corriente pasa por acá, por la resistencia 2, como también pasa por la resistencia 3. Por lo tanto, entonces yo también puedo volver a definir el valor de la ecuación en este caso. ¿Qué significa eso? Que en este caso yo digo que la corriente 1 es igual a la sumatoria de las corrientes que pasan por I2 y la corriente que pasa por I3, la corriente I3. De modo que eso también lo reflejo en la ecuación. I1 es igual a I2 más I3. ¿Cierto? En este caso yo les pregunto, muchachos, ¿tenemos el valor de I2? No lo tenemos todavía. ¿Sabemos el valor de I3? No lo sabemos todavía. Pero sí sabemos de que I1 es la suma de I2 y I3. Eso sí lo sabemos y está bien. Como no podemos obtener este valor inmediatamente, nosotros tenemos que seguir viendo el circuito en función de qué otro valor nosotros podemos obtener. Y fíjense, en este caso, yo puedo ver entonces que si yo me voy a la parte del circuito donde está la fuente de corriente en C, yo puedo ver y analizar entonces de que la corriente que pasa acá en la fuente de los 6 amperes en C proviene ¿desde dónde? ¿De dónde proviene? De I3 más 4 amperes. Proviene la corriente que pasa por I3, a su vez pasa por la corriente de la fuente de corriente que son 4 amperes. De modo que acabo de obtener dos datos. Tengo el dato de salida y de los dos datos que tengo como entrada, tengo también uno de ellos. Información necesaria para poder determinar la incógnita, que en este caso vendría siendo la corriente que pasa por I3. ¿Se entiende? Sí. ¿Puedo calcular eso? Sí. Claro que sí, porque ya tengo los datos. Veamos. Decimos entonces de que la fuente de corriente C, los 6 amperes, es igual a ¿qué cosa? A la suma de la corriente que pasa por la fuente en B, que son 4 amperes, más la corriente que pasa por I3. De modo que, aplicando exactamente lo mismo que aprendí en Kinder, como si se dan cuenta ustedes, aplicando lo mismo que usamos aquí en A, nosotros podemos acudir a al despeje de esta ecuación. De modo que nos quedaría de que I3, que es la incógnita, que la dejamos a un lado, digamos, de la igualdad, y los datos conocidos los dejamos al otro lado de la igualdad, decimos entonces de que los 6 amperes menos los 4 amperes, ¿por qué menos 4 amperes? Porque lo pasamos al otro lado de la ecuación, por lo tanto el valor se mantuvo, pero sufrió un cambio de signo. Por lo tanto decimos entonces de que I3 es igual a los 6 amperes menos los 4 amperes. De modo que la corriente que pasa por I3 tiene un valor de 2 amperes. Ahora, ¿sé cuánto es el valor que tiene I3? Sí. Perfecto. Y fíjense, como yo ya calculé el valor de I1 y ahora acabo de calcular el valor de I3,
tengo lo necesario para poder calcular el valor de I2. Porque yo sé que I1 pasa, se separa, por así decirlo, en dos caminos. Uno que pasa por R2 y el otro que pasa por I3. Por la R3, perdón. ¿Se entiende? Sí. Por lo tanto, teniendo en cuenta de que en C, ¿ya? Yo tengo esos datos, puedo inmediatamente volver a la ecuación anterior que no pude calcular porque tan solo tenía un dato, pero no uno de los dos, digamos. Como ya lo acabo de calcular aquí, el valor de I3, yo puedo entonces aplicar esto, de que la incógnita, la corriente I2, va a ser igual a la corriente que pasa por I1 menos la corriente que pasa por I3. ¿Se entiende? Sí. Sí. De modo que menos 1 ampere, que es el valor de I1, le resto Los 2 amperes de el valor de los 2 amperes I3. correspondiente a I3. De modo que el resultado es menos 3 amperes. Volviendo al caso, como yo ya tengo los valores de corriente en este circuito, que son los que ando buscando para poder determinar ¿qué cosa? El voltaje y las resistencias, puedo entonces simplemente aplicar. En este caso, el voltaje en la resistencia 2, que es igual a la corriente que pasa por I2 multiplicado por el valor de resistencia 2. De modo que BR2 es igual a I2 por 150. Que en este caso, como ya lo había dicho anteriormente, I2 ya lo habíamos calculado. ¿Cuánto es I2? Menos 3 amperes. De modo que menos 3 por 150 es igual a menos 450 voltios. Como ya también acabamos de obtener I3, e I3 es igual a 2 amperes, nosotros aplicamos simplemente ley de Ohm, donde el voltaje de la resistencia 3 va a ser igual a la corriente 3, que en este caso son los 2 amperes, multiplicado por el valor de la resistencia, los 450 ohms. De modo que, al multiplicar este resultado, nos da 900 voltios. Pregunta, ¿acabo de obtener ya los voltajes en estas resistencias? Sí. Perfecto. Ahora analicemos los voltajes de las fuentes de corriente. Ahora, ¿qué nos queda realizar? El cálculo de voltaje en las fuentes, porque eso es lo que nos pidieron. Ya superamos digamos, la determinación de los voltajes en estas resistencias. Ahora faltan las fuentes. Aplicando la ley de Kirchhoff, la ley de los voltajes. Como esto es una malla, en el caso donde está la fuente de corriente en A, yo puedo decir entonces de que en esta malla los voltajes, la sumatoria de estos voltajes es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense. Para eso yo necesito determinar cuál es el sentido de la corriente en función de la polaridad de los elementos que componen la malla. ¿Qué quiere decir esto? Que el voltaje, la sumatoria de los voltajes en esta malla va a ser el voltaje que pasa por acá, más el voltaje que pasa por aquí, más el voltaje que pasa por acá. ¿Cómo yo sé que son positivos? Porque de acuerdo al sentido de la corriente, por donde ingresa, yo me tengo que fijar en el signo. Ingresa por acá. ¿Por dónde ingresa? Por el positivo. Más voltaje en A. Pasa por acá. ¿Qué voltaje es? Positivo. Porque entra por el positivo, por lo tanto es más voltaje 1. Y después la corriente pasa por acá, ¿y por dónde entra? Por el positivo. De modo que tengo más B2. Gracias, profe. ¿Ok? ¿Se entiende? Analicemos el caso B. Si usted se fija, en este caso tenemos que más el voltaje B menos el voltaje 3 y menos el voltaje 1. ¿Se entiende?
estoy evaluando el sentido de la corriente, la polaridad por donde la corriente ingresa. Y en el caso C, tengo entonces, que en este caso es menos V2 más V3 más VC. Y simplemente comienzo a hacer el despeje. En este caso vamos a comenzar con esta malla. El voltaje A, ¿cierto?, va a ser igual a menos el voltaje 1 menos el voltaje 2. ¿Por qué? Porque si usted se fija, el voltaje A, ¿cierto?, yo lo voy a despejar porque yo ya tengo los valores en V1 y tengo el valor en V2. Porque ya lo habíamos calculado previamente, ¿cierto? Menos 250 voltios y el 3, que son los 900 voltios. Perdón, el V2. V1 y V2, ¿cierto? V1 y V2. ¿Cierto? Por lo tanto, simplemente como yo necesito despejar esto y tengo estos valores, simplemente el voltaje en A, ¿cierto?, yo lo voy a llevar al otro lado de la ecuación. Por lo tanto, como tengo valores positivos, estos van a sufrir un cambio de signo, ¿cierto? Y van a ser negativos. Pero, ojo, estos valores de voltaje que yo acabo de obtener ya están negativos. ¿Cómo lo hago entonces? Fíjense. Voltaje A, entonces yo ya sé que es igual a menos V1 menos V2. Como el menos por el paso de la igualdad es negativo, lo mantengo negativo, abro paréntesis y coloco menos 250 voltios. ¿Cierto? Menos, ¿qué cosa? Menos 450 voltios. De modo que menos con menos da más, menos con menos da más. ¿Cierto? Sí. Por lo tanto, el valor sería igual a 700 voltios. De modo que el voltaje que hay en esta fuente de corriente en A es de 700 voltios. ¿Se entiende? Sí. Analicemos en este caso el caso B. Sabemos de que más voltaje B menos voltaje 3 menos voltaje 1. En este caso, como ya tenemos estos valores, ¿cierto?, de voltajes, nosotros por despeje podemos determinar el voltaje que hay en la fuente de corriente B. De modo que voltaje en B va a ser igual a B1 más B3. ¿Por qué quedan positivos? Porque si usted se fija, acá el menos B3 y el menos B1, producto de por donde ingresa, digamos, la corriente, esto lo tomo y lo dejo al otro lado de la igualdad. Por lo tanto, B3 y B1 cambian de signo. Y eso simplemente lo llevo a la ecuación. En este caso, B1 es igual a menos 250 voltios, ¿cierto?, más los 900 voltios que tengo acá. Por lo tanto, menos 250 más 900 es igual a ¿cuánto? 650 voltios. Por lo tanto, ahora ya logré determinar de que el voltaje en la fuente B es de 650 voltios. Finalmente, en la fuente en C, yo sé entonces de que tengo menos V2 más V3 más VC. De modo que VC va a ser igual a ¿qué cosa? Hago nuevamente la aplicación del despeje. Por lo tanto, los valores cambian de signo. V2 menos V3. Como yo ya tengo el valor del V2 y V3, simplemente aplico menos 450 voltios menos 900 voltios es igual a ¿cuánto? A menos 1350 voltios. Y de esa forma acabo de terminar el ejercicio.